Saludos desde La Habana. Es domingo 8 de junio de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Presidente cubano reitera la condena de la mayor de las Antillas al genocidio en Gaza. Más de 54.000 palestinos han perdido la vida desde el inicio de la agresión israelí en octubre de 2023. Se cumplen 5 años del arribo a Cuba de la primera brigada médica que cumplió misión en Lombardía, Italia, durante la pandemia de COVID-19. Este 8 de junio a nivel internacional se conmemora el Día de los Océanos. La jornada resulta propicia para recordar en Cuba y el mundo la urgencia de conservar este ecosistema. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo su firme condena al genocidio perpetrado por Israel en Gaza y denunció los continuos bombardeos que azotan a la población palestina. A través de su cuenta en la red social X, Díaz-Canel afirmó, y cito, "Lo más terrible son los bombardeos sobre una población que tiene bloqueados los suministros humanitarios. Después de tantas muertes por bombas y hambre, lo más terrible es que se naturalice el genocidio. No podemos cansarnos de exigir una oportunidad para la paz en Gaza". Fin de la cita. Desde octubre de 2023, más de 54.700 palestinos han muerto y casi 126.000 han resultado heridos, indican así datos oficiales. Las autoridades de esa nación acusan a Israel de cometer un genocidio y de generar una catástrofe humanitaria sin precedentes en el territorio. La oficina de prensa del gobierno en Gaza criticó duramente el mecanismo internacional de ayuda, que consideran parcial y fallido, subrayando la necesidad de una intervención efectiva de la Organización de las Naciones Unidas para aliviar la crisis. Avanzamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó el más enérgico rechazo al atentado perpetrado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido a la víspera. Desde la red social X, el canciller cubano manifestó la solidaridad del país caribeño y le deseó una pronta recuperación. Además, indicó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Actualmente, el senador colombiano se debate entre la vida y la muerte, luego de ser baleado mientras daba un discurso de campaña en la localidad de Fontibón, en el oeste de la capital colombiana, y en condición crítica fue trasladado a un centro asistencial para someterlo a una intervención quirúrgica. Pocos minutos después del suceso, las fuerzas del orden detuvieron a un menor de 15 años como el presunto tirador y se anunció el inicio de una investigación exhaustiva en torno al evento. El hecho suscitó de inmediato una ola de rechazo generalizado en el país y de solidaridad con el candidato presidencial desde todas las corrientes políticas. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó priorizar todas las acciones institucionales necesarias a fin de garantizar la seguridad y esclarecer lo sucedido. Y lo decíamos en titulares, este 8 de junio se conmemora el 5º aniversario del regreso a Cuba de la primera brigada médica cubana del contingente Henry Reef, que asistió a Italia cuando la COVID-19 amenazaba con fuerza a Europa. Con un total de 5.526 atenciones médicas, arribaron al aeropuerto José Martí de La Habana los colaboradores cubanos. A su llegada los recibió vía videoconferencia el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien aseguró, y cito, "Ustedes representan la victoria de la vida sobre la muerte, la solidaridad sobre el egoísmo". Fin de la cita. El siguiente reporte de la colega Celia María Reyes nos recuerda ese emotivo momento. 5 años atrás, el 8 de junio de 2020, Cuba recibió con orgullo a la primera brigada médica del contingente Henry Reef, que había llegado a Italia el 22 de marzo para brindar ayuda en la lucha contra la COVID en Lombardía.
Durante casi 3 meses, estos 52 profesionales de la salud, integrados por 36 médicos, 15 enfermeros y un responsable logístico, desempeñaron un papel fundamental en la contención de la pandemia en una de las regiones más afectadas del país europeo. Su labor fue marcada por una entrega ejemplar, atendiendo en total a 5.526 pacientes y realizando más de 3.600 procedimientos de enfermería, además de salvar 219 vidas en medio de condiciones extremas. La misión, que se desarrolló en la ciudad de Crema, dejó una huella imborrable en la región, que los valoró por su profesionalismo y humanismo en una situación de colapso hospitalario y crisis sanitaria. Llegamos allí, encontramos realmente un hospital completamente abarrotado, con pacientes incluso en los pasillos de los cuerpos de guardia, prácticamente todos los pacientes con ventilación asistida, una cantidad enorme de fallecidos, las ambulancias pasando constantemente y todas las calles desoladas. Que es nuestro trabajo y es nuestro concepto como médicos, como cubanos y como internacionalistas. Supimos hacerlo, lo hicimos bien, que era lo que hacía falta, y salvando vidas. La experiencia adquirida y el compromiso demostrado por estos médicos y enfermeros se convirtieron en símbolo de la ayuda solidaria de Cuba. El regreso de la primera brigada Henry Riff, sin dudas, fue un gran capítulo de ayuda humanitaria y la misión fue vista como un ejemplo de capacidad del sistema de salud cubano y de la entrega de sus profesionales, quienes con modestia y compromiso dejaron una impronta de esperanza y cooperación. Celia María Reyes Casate para Cubavisión Internacional. Hacemos ahora la primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Cuba hoy cuenta con 31 obras sociales, son disímiles y variadas. Estamos radicados en un país que lamentablemente es víctima de un bloqueo que a nosotros también nos afecta, a nuestros comensales nos afecta, a los residentes que eran antiguamente habitantes de calle que tenemos en San Antonio también los afecta. Hoy Quisquicuaba todos los días tiene un equipo de trabajo que no descansa sábado, no descansa domingo, no descansa día feriado, en función de garantizar lo indispensable para que sus diferentes proyectos puedan seguir avanzando. Y lo decíamos en titulares, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, fecha que este año, bajo el lema Maravillas Oceánicas, conservar lo que nos sostiene, insta a tomar conciencia y a reconectar con esa inmensidad azul que cubre más del 70% de la Tierra. De los océanos depende la producción de, al menos, la mitad del oxígeno que respiramos. Albergan la mayor parte de la biodiversidad de nuestro planeta y son la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas. A pesar de sus inmensos beneficios, estos se enfrentan a una presión sin precedentes, indica así una alerta emitida en un comunicado de la ONU en ocasión de la fecha. De ahí que para los científicos sea imperativa la necesidad de un cambio en el que comencemos a reconocer a los océanos como un ecosistema vital que requiere protección y restauración. Por ello, este 9 de junio sesionará en la ciudad de Niza, Francia, la Conferencia de los Océanos, en la que gobiernos, organizaciones, instituciones financieras, académicas, el sector privado y la sociedad civil se reunirán para encontrar soluciones en pos de la conservación y la utilización correcta y sostenible de los océanos. Y es momento de conocer sobre el parte del tiempo en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Para ello, nos acompaña la máster en Ciencias, Ginelis Bermúdez. Saludos, Ginelis.
Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Se mantienen las condiciones de tiempo inestable, favorable para la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, sobre todo en localidades del interior y sur del país. Han estado incentivadas por la presencia de una baja en la altura, unos 9 o 12 kilómetros, en combinación con una vaguada superior que incentivan la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. A esta hora se puede apreciar muy poca nubosidad, solo algunos nublados que se incrementan en algunas localidades, principalmente en Pinar del Río y en el extremo más oriental. Para mañana habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental. Ya en la tarde estará parcialmente nublado. Se nublará en algunas localidades con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con máximas cálidas, valores entre 33 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado. Se nublará en Trinidad y también en Playa Santa Lucía con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius en zonas de la costa norte, 34 grados en Trinidad. En la región oriental, sol y pocas nubes al amanecer, en la tarde parcialmente nublado, se nublará durante la tarde con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas elevadas de 33 grados Celsius en zonas de la costa norte, 35 grados en Santiago de Cuba y 36 grados en Bayamo. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:16 de la mañana se pondrá a las 8:22 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de cuarto creciente. En resumen, para las próximas horas, algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del territorio nacional. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias, Ginelis. Nosotros avanzamos con otros temas, pues para Cuba el cuidado de sus embarazadas resulta primordial. Como uno de los pilares de la revolución y en medio de las dificultades que atraviesa el país, la salud sigue siendo una conquista a preservar. Un ejemplo del buen hacer es el Hogar Materno 8 de marzo de la oriental provincia de Holguín. Desde la ciudad de Los Parques nos llega el reporte de la colega de Telecristal, María Carla Casaus. Rodeado de calma, propósito y esperanza, el Hogar Materno 8 de marzo se consolida como un espacio de resguardo y atención especializada para embarazadas de alto riesgo. Con una capacidad que supera las 100 camas, esta institución acoge a gestantes provenientes de los 14 municipios de la provincia de Holguín y de otras regiones del oriente cubano. Sus características y el accionar proactivo lo convierten en uno de los centros de referencia más destacados del país. En nuestro centro tenemos múltiples servicios. Dentro de ellos tenemos los servicios estomatológicos diferenciados, además de los servicios con medio diagnóstico como ultrasonido, laboratorio clínico, todas las especialidades insertadas acá según las necesidades de cada paciente. Tenemos además una atención en cuanto a la nutrición de cada gestante, con especialistas que atienden este departamento y con una evaluación además de su índice de masa corporal desde el mismo momento que se incorporan acá. Una dieta balanceada, una dieta con sus proteínas, sus vegetales, sus viandas, sus frutas, como está establecido, y la leche además que necesita la embarazada en su atención. El hogar ofrece una atención integral que va más allá de lo estrictamente médico. Su enfoque multidisciplinario garantiza una vigilancia sistemática y personalizada para detectar y tratar oportunamente cualquier complicación. La institución también se destaca por su compromiso con la educación y el bienestar emocional de las gestantes y fomenta iniciativas que contribuyen a crear un ambiente acogedor y familiar. Llego aquí al Hogar Materno 8 de marzo por protocolo, por ser un embarazo gemelar, esta bendición que nos ha llegado del cielo, y definitivamente tengo que decir que la atención ha sido maravillosa. Desde la atención médica, contamos con especialistas únicos que desde una sensibilidad muy personal también nos tratan como si fuéramos sus propias hijas, como si fuéramos familia. A pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país, el Hogar Materno 8 de marzo mantiene un alto estándar de calidad en sus servicios. Esto es posible gracias a la colaboración multisectorial y el apoyo político y gubernamental, lo que refleja el compromiso de la comunidad y las autoridades con la salud materno-infantil. Además tenemos un cubículo diferenciado para la atención a la familia, donde ingresamos familias con situaciones sociales y algunas familias además que tengan dificultades para el cuidado de sus niños pequeños y la ingresamos junto con la mamá. Es un cubículo de acompañamiento materno-infantil. Una muestra del carácter inclusivo y humano de este centro, que se adapta a las realidades de cada gestante para garantizar su bienestar físico y emocional.
La calidez del personal y el acompañamiento de especialistas del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin hacen de este centro un testimonio diario de entrega y humanidad. Su labor incansable lo afianzan como un referente nacional en la protección y el cuidado de la vida. Y llega el momento en Cuba Noticias fin de semana de hablar sobre el apasionante mundo de los deportes. Por eso ya me acompaña en el estudio el colega Orlando González Cruz. Saludos. Muchas gracias, Claudia. Un saludo. Bienvenidos al Tiempo para los Deportes. La selección absoluta de fútbol de Cuba ya se encuentra en casa para cerrar la primera fase eliminatoria de CONCACAF a la Copa Mundial de la FIFA 2026, recibiendo el próximo martes al plantel de Bermudas en la cancha sintética Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. En horas de la noche del sábado, el conjunto arribó a la urbe oriental y este domingo efectuó su primer entrenamiento. Con un empate ante el cuadro visitante, los llamados Leones del Caribe conseguirán su boleto a la fase final de la eliminatoria mundialista. Bermudas está obligado a ganar para poder seguir en competencia. En otros temas, el Campeonato Nacional de Softbol Masculino se puso en marcha este fin de semana en la provincia de Ciego de Ávila, con la participación de 6 equipos. La justa, que no se efectuaba desde el año 2022, se disputará hasta el próximo viernes 13 de junio por el sistema de todos contra todos a doble vuelta. Cada equipo efectuará 10 desafíos, clasificando los 4 primeros a la ronda semifinal. En la jornada inaugural, el vigente campeón nacional y favorito a retener el título, nos referimos al seleccionado de Ciego de Ávila, venció por partida doble a Granma 7 carreras por 0 y 17 carreras por 9. En tanto, este domingo los avileños perdieron su invicto frente a Holguín 4 carreras por 1, pero luego se impusieron al cuadro oriental 3 anotaciones por 0. 2 de las victorias de los actuales campeones las ha conseguido el estelar pitcher Alain Román. Con el derecho y veterano lanzador zurdo de Santiago de Cuba, Guzbel Plutín, pues dialogó el periodista Guillermo Rodríguez. Veamos. Llevamos del 2022 sin jugar y estar jugando en Cuba y en la tierra de uno siempre es una satisfacción y me siento muy contento y nada, venir a dar el trabajo que sabemos hacer y darle un espectáculo a los que vienen a vernos y darle a conocer al mundo, al país, que todavía el softbol de Cuba sigue vivo. Te decía, en el juego frente a Granma, ¿cuál fue quizás el objetivo que te trazaste, más allá de tratar de dejar en cero al equipo rival? Siempre el primer juego es muy importante, todos los equipos te están mirando, los demás te están siguiendo. Trabajamos el objetivo de que no nos anotaran carreras. En mi mentalidad es esa, y en Guatemala lancé 71 innings sin permitir carreras. Ojalá Dios permita y pueda llegar a la cifra de 100 innings sin permitir carreras. Un torneo que, como lo ha visto, los bateadores le tiran a la bola, es decir, se juega con bola viva, pero esa es la mentalidad de nosotros, hacerlo bien, dar buen espectáculo y volver a tener el título. El objetivo de Santiago es uno solo, ir a discutir la final contra Ciego, que para nadie es un secreto que uno es el mejor equipo de Cuba hoy por hoy. Nada, decirle que vamos siempre por querer que existe esa rivalidad Santiago-Ciego, siempre buscando querer ser campeones, pero bueno, sabemos que la tarea es difícil, pero no es imposible. Te perdiste el último nacional hace 3 años, me imagino que ahora vienes con más deseo. Sí, ahora vengo con el objetivo de demostrarle a la Cuba y a la afición de Ciego Ávila que el softbol no está muerto, el softbol está vivo, entonces en eso es lo que queremos, incentivar que se desarrolle un buen torneo y demostrar que seguimos siendo Santiago. Y en el cierre de nuestro segmento les recordamos que este lunes abrirá el campeonato de selección de Cuba para la Copa Mundial de Béisbol sub-12 años con 27 jugadores en la ciudad de Santi Espíritus. La lista incluye 9 jugadores de cuadro, 7 lanzadores, igual cantidad de jardineros y 4 receptores. La cita del Orbe tendrá lugar en Taipei de China desde el próximo 25 de julio y el seleccionado cubano pues estará conformado por 18 jugadores. Y con esta noticia ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Orlando, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y al regreso tendremos más informaciones.
Y del 3 al 8 de julio, Santiago de Cuba celebrará la edición 44 del Festival del Caribe. La Fiesta del Fuego, como también se le conoce, se dedica en esta oportunidad a la cultura de Curazao. Más detalles en el siguiente reporte. Se le organiza una fiesta a la cultura popular tradicional cada julio en Santiago de Cuba. El Festival del Caribe, que inicia las actividades de la etapa estival, se dedica este año a Curazao. El festival ya fue dedicado a Curazao en 2 ocasiones. Ahora que vamos a regresar y queremos hacer mejor contacto y también utilizar el festival para un momento para conectarnos después con la gente que vamos a conocer aquí. Vamos a traer la combinación de los dos. Van a ver diferentes partes de la cultura europea que está implantada en nuestra cultura y ustedes van a ver también la parte africana que tenemos también involucrada en nuestra cultura. Creo que hacía mucho tiempo no habíamos tenido la oportunidad de hacer un trabajo de promoción, de preparación del festival como lo hemos hecho este año, gracias a la cooperación de la agencia Caribbean Passion, una agencia que está patrocinando el Festival del Caribe y que nos ha permitido llegar a varios destinos en el área, incluso hasta Europa. Del 3 al 9 de julio se inicia en Santiago de Cuba la 44 edición ininterrumpida de la Fiesta del Fuego. Vamos a traer, por ejemplo, nuestra gastronomía, vamos a traer nuestras danzas, vamos a traer nuestra arte. Nuestra intención es que cuando la gente de Cuba y también la gente de otros países que vengan a visitar el festival sepan qué es Curazao, dónde queda, pero también lo importante que es para nosotros ser de allí y compartir nuestra historia y compartir nuestra cultura con el pueblo de Cuba y también a los internacionales. En términos de participación internacional se espera un festival, yo diría que sobredimensionado, con un anuncio de delegaciones importantes de México, de Honduras, de Curazao, como te había dicho, más de 390 participantes directos que nos han contactado. El teniente coronel de la Reserva, Elvin Fontaine Ortiz, dedicó más de 50 años a la protección de los principales líderes de la Revolución cubana. Desde los inicios del proceso revolucionario sirvió en la escolta del comandante Ernesto Che Guevara y posteriormente del comandante en jefe Fidel Castro Ruz al acompañarlo en momentos históricos. Además de su labor de seguridad, Fontaine se convirtió en un valioso custodio de testimonios y anécdotas, al enriquecer la memoria histórica de Cuba a través de crónicas y libros. En sus últimos años trabajó como investigador en el Centro Fidel Castro Ruz y dejó un legado de experiencias y relatos. Falleció el pasado 4 de junio en La Habana y en su homenaje compartimos un material audiovisual que refleja su cercanía y los momentos vividos junto al líder cubano. ¿Qué es la escolta? Es el hermano, es el padre, es el hijo, es la familia. El comandante colaboraba con nosotros. Además, el comandante no permitía de que la escolta le diera un empujón a nadie, ni le diera un golpe, y déjalo que lleguen. Y o sea que él nunca se dejó aislar de las masas del pueblo, nunca él se dejó aislar. Hay veces que nosotros llegábamos a cualquier pueblo y desde que Fidel se va, venía una avalancha humana de niños, mujeres, hombres, todas personas, venían corriendo hacia Fidel. Y nosotros lo más que podíamos hacer era situarnos alrededor de él y dejar que llegaran. Y entonces el comandante, ¿qué le pareció? Empezaba a dialogar con esa gente. Nunca tuvimos miedo nosotros por la vida de Fidel, porque sabíamos que ese pueblo lo iba a cuidar.
comandante, que nadie dispare un tiro si yo no doy una orden. Y esa orden yo no la voy a dar. Caminando y corriendo al lado del jipi. 4 escoltas por el lado derecho y 4 escoltas por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en esa multitud nosotros no sabemos quién era quién. Si eran gente del pueblo o si eran los mismos elementos que habían creado los disturbios allí. Y como antes le dije, yo siempre he sido partidario que estas situaciones hay que resolverlas con la participación del pueblo. O sea, no reprimir a la gente, sino que sea el pueblo el que se incorpore y sea el que resuelva los problemas. Y la presencia de Fidel allí en Malecón, ya desde Malecón, no, ya desde Prado, neutralizó a los individuos que hasta ese momento estaban gritando consignas contra la revolución, abajo la revolución gritando consignas, y ya se cambiaron y empezaron a dar viva Fidel y viva la revolución. O sea, que la presencia de Fidel en todos los lugares fortalecía el espíritu revolucionario del pueblo. Como familia nosotros seguimos manteniendo a Fidel como nuestro padre histórico y nuestro padre que siempre nos protegió. Y ya llegamos al final de nuestro noticiero, pero antes repasemos las principales informaciones de la jornada. En nuestra emisión le contamos que el presidente cubano denunció en X el genocidio israelí contra Palestina. Una vez más, Cuba reitera su condena a esta masacre del régimen sionista. De igual forma, les recordamos que se cumplen 5 años del regreso a Cuba de la primera Brigada Médica Cubana que combatió la COVID-19 en Italia. También le estuvimos dedicando un espacio a la conmemoración del Día de los Océanos, con el objetivo de destacar la urgencia de conservar estos ecosistemas. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.